es un reto para nosotros. O sea, los que hemos estado predicando jueces es un reto muy grande, porque es difícil predicar de algo que son malas noticias tras malas noticias tras malas noticias, y cada vez se va hundiendo y hundiendo y hundiendo. Es difícil, pero es necesario. No podemos omitir partes de la Biblia. Y nos ayuda a mirar el corazón del hombre. Nos ayuda a mirar qué es el hombre sin Dios. Podríamos pensar de una manera como poética, de una manera superficial, de no, el hombre sin Dios. Pero realmente lo que se ve es una perversión total y cada vez más a fondo, más oscuro. Hace 8 días vimos a Gedeón el valiente que peleó con un ejército de 300 y se enfrentó a un ejército de más de 120,000 hombres y ganó, pero no ganó por su fuerza, sino ganó porque Dios estaba con él. Pero en el capítulo anterior vimos cómo él se creyó el cuento que él era el que había hecho todo eso posible. Pero sabemos que no es así, que realmente fue Dios el que le dio la fuerza a Gedeón. Tanto así que ni pelearon la batalla, sino simplemente hicieron sonar el cacerolazo y ganaron la batalla. Pero él se creyó el cuento de que él era el rey. Él decía de boca para afuera que no. Pero a uno de sus hijos le colocó Abimelech. ¿Se acuerdan qué significa Abimelech? Mi papá es el rey. Imagínense, no me digan rey, pero a mi hijo le pongo, mi papá es el rey. No tiene sentido alguno. Y ahora vamos a ver en Jueces 9 las consecuencias de esta situación con Gedeón y su hijo. Jueces 9, 1 al 5. Abimelech, hijo de Jerubbaal. Cada vez que vean Jerubbaal, ¿quién es Jerubbaal? ¿Se acuerdan? Gedeón, que es el que se enfrenta a Baal. Abimelech, hijo de Jerubbaal, fue a Siquén, donde vivían los hermanos de su madre, y les dijo: yo les ruego que pregunten a los habitantes de Siquén si les parece mejor ser gobernados por los 70 hijos de Jerubbaal, los 70 hijos de Gedeón, o ser gobernados por un solo hombre. No se olviden que yo soy de su misma sangre. Sus tíos maternos preguntaron entonces a los habitantes de Siquén lo que Abimelech les había sugerido, y a ellos les pareció bien la idea de Abimelech, pues dijeron: es pariente nuestro. También le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal Berit, y con ese dinero Abimelech contrató unos mercenarios y vagabundos para que anduvieran con él. Luego se dirigió a Ofrá, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra mató a sus 70 hermanos, hijos de Jerubbaal. Las consecuencias de Gedeón: 70 hijos. Imagínense tener 70 hijos. Obviamente no tenía una sola mujer, tenía muchas mujeres. Pero Abimelech era hijo no de una mujer oficial, sino de una extraoficial. Por eso no era contado como hijo. Él, lleno de envidia, se va a Siquén. Yo no sé, ¿a ustedes les suena ese pueblito Siquén? ¿No? ¿Les suena? Siquén es el lugar donde Dios le prometió a Abraham: esta tierra te daré. O sea, muchos años atrás. Y cuando Josué y todos ellos llegaron a la tierra prometida, llegaron a adorar a Siquén. Siquén era una ciudad muy importante. Entonces, Abimelech, muy inteligente, él era de allá y dice: vamos a convencer a uno de los pueblos principales para que estén con nosotros. Y va donde sus tíos y riegan la bola. Vayan y les dicen a ellos, a los otros, que queremos gobernar. Y todos están de acuerdo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Matar a los 70 hijos de Gedeón. Matar a sus hermanos, a 70. Es algo muy, muy delicado, muy duro. Dice que en una piedra los mató para que todo el mundo pudiera ver cómo mataba uno a uno a sus hermanos. Pero es una consecuencia de algo que vemos en Jueces 8, que lo vimos hace 8 días. Dice: y tomó a los ancianos de la ciudad, esto hizo Gedeón, y espinos y abrojos del desierto, y los castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Esto hizo Gedeón. ¿Con quiénes? Con sus hermanos también, con los israelitas, porque no le brindaron el honor que él merecía. Y su hijo, Abimelech, con sus hermanos de sangre, exactamente igual. Los mató para quedarse con el
con el poder. No había un reino, Dios no había puesto un rey, pero ellos se metieron en su cabeza por su papá, que ahora eran la realeza. Y es increíble cómo la gente mira esas personas y dice, uy, este debería ser el próximo rey, el próximo líder, el próximo pastor. Pero en 1 Timoteo 3:1-7, Pablo da una enseñanza diferente. Dice, esta es la palabra fiel, si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso, ni de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podría cuidar la iglesia de Dios? No debe ser nuevo, neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Si ustedes se fijan, lo que más se enfoca Pablo acá es en el testimonio, en la iglesia, en el testimonio, en la casa y en el testimonio con los que no son cristianos. Está enfocado ahí, no que sea grande, que sea llamativo, que tenga, no. Está hablando del testimonio dentro de su casa, el testimonio dentro de su iglesia y el testimonio con sus vecinos, con los que lo rodean. Pero Abimelech cumple con eso. A los de su casa, ¿qué hace con los de su casa? Los mata. Con los de su pueblo, ya los vamos a ver cómo hace con los de su pueblo. Y con los de afuera, ni se diga. Y la verdad, Dios no mira como mira al hombre, menos mal, y nosotros tenemos esa esperanza. Seguimos del versículo 5 al 15. Pero Jotán, el hermano menor, se escondió y logró escapar. El hermano menor de Gedeón, el hijo menor de Gedeón, logró escaparse. Después de esto, los habitantes de Siquén y de Milo se reunieron cerca de la llanura del Pilar de Siquén y eligieron a Abimelech como su rey. ¿Quién lo eligió como rey? El pueblo. No ha aparecido Dios en varios capítulos atrás. El pueblo eligió a Abimelech como rey. Y cuando Jotán lo supo, subió a la cumbre del monte Gerizim y a grito abierto les dijo: varones de Siquén, escuchen lo que les voy a decir. Y pongo a Dios como testigo. Cierta vez los árboles quisieron elegir un rey que los gobernara. Y le dijeron al olivo: queremos que seas nuestro rey. Pero el olivo respondió: ¿quieren que deje de producirme aceite con el que se honra a Dios y a los hombres para hacerme grande entre los árboles? Entonces los árboles fueron a hablar con la higuera y le dijeron: ven y reina sobre nosotros. Pero la higuera respondió: ¿y debo abandonar la dulzura de mis frutos para ir a hacerme grande entre los árboles? Los árboles siguieron insistiendo y llamaron a la vid y dijeron: ven tú entonces y reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió: yo voy a dejar de producir mi vino, que es la alegría de Dios y de los hombres, solo para hacerme grande entre los árboles. Al final todos los árboles le dijeron a la zarza: anímate y ven a reinar sobre nosotros. Pero la zarza respondió: si en verdad quieren que yo reine sobre ustedes, vengan y busquen refugio bajo mi sombra. Pero si no me obedecen, saldrá fuego de mí y quemará los cedros del Líbano. Esta parábola de Jotán, ahorita la voy a explicar, pero es muy, muy clara. Hace una parábola como los árboles buscando un rey. Y pone 3 ejemplos de árboles y las 3 respuestas son: no voy a dejar de hacer lo que Dios me ha dicho que haga para estar por encima de los árboles. Dios me ha enviado a hacer aceite, voy a hacer aceite. Dios me ha enviado a dar fruto, voy a dar fruto. Dios me ha enviado a hacer vino, voy a hacer vino. No voy a ir donde Dios no me ha dicho que vaya. Sé que son árboles, es una parábola que cuenta Jotán, pero es increíble como a veces ese orgullo nos ciega y pensamos que vamos a hacer lo que queremos hacer más que lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y los 3 árboles que rechazan el reinado del principio dicen: para no estar por encima de los árboles. No voy a estar encima de nadie. Voy a hacer lo que Dios me dice que haga. No voy a hacer nada más que eso. Y terminan yendo para la zarza, ¿no? ¿Saben qué es la zarza? Los espinos. Es un árbol de espinos. Es un árbol no muy grande, que no da muy buena sombra, y es conocido en el Medio Oriente porque se quema fácil. Ustedes saben cómo hace sol allá, y es facilito, se incendia. Cuando pasó lo de la zarza ardiente, lo asombroso no es que la zarza estuviera ardiente, sino que
no se quemaba. Las zarzas ardían constantemente, se quemaban muy fácil. Y la zarza les dice, vengan a mi sombra, pero si me quemo, los quemo. Y ahí termina la parábola. Ahora Yotán la va a explicar. Versículo 16 al 21. Ahora bien, ¿creen ustedes haber hecho bien al nombrar a Abimelech como rey? ¿Han sido honestos y agradecidos con la familia de Jerubbaal, de Gedeón, que tanto hizo por ustedes? Mi padre luchó a favor de ustedes y se jugó la vida para librarlos de los madianitas. Ustedes, en cambio, se han puesto en contra de su casa y han matado a sus 70 hijos, varones contra una piedra, solo para nombrar rey a Abimelech, ese hijo de la criada de mi padre. ¿La recuerda de dónde viene? Al que han puesto sobre los habitantes de Siquén, y solo porque es su pariente. Si creen que hoy han actuado correctamente con Jerubbaal, con Gedeón y su casa, alégrense con Abimelech y que él se alegre de ser su rey. Pero si no, que la ira de Abimelech consuma a los de Siquén y a los de Milo, y que la ira de los de Siquén y de Milo consuma a Abimelech. Dicho esto, Yotán huyó y se fue a ver, y allí se quedó a vivir por miedo a su hermano Abimelech. Ya le explica la profecía, ¿no? Ustedes escogieron ese rey, ahora, si ustedes creen que han actuado bien, les va a ir increíble con su nuevo rey. Pero si ustedes saben que han actuado mal, ustedes y él se van a quemar. Y uno dice, valiente, ¿no? ¿Qué hizo después? Salió corriendo, salió a esconderse a otra ciudad, porque si ya mataron a sus 70 hermanos, muy seguramente iban a matar a él. Es triste ver cómo todo esto que Gedeón ha hecho trae una consecuencia tan grande, no solo para sus hijos que murieron, o para su hijo que está lleno de orgullo, sino para todo Israel, que ponen a cualquiera a ser rey, porque Gedeón aceptó, no aceptando, ser rey. Y se acostumbran a tener reyes terrenales. Sigamos leyendo, hoy tenemos que leer mucho, 22 al 26. Abimelech se impuso sobre Israel durante 3 años, pero Dios hizo que brotara un sentimiento de inconformidad entre Abimelech y los hombres de Siquén, y estos se pusieron en su contra. Así, Abimelech cargó con la culpa de haber matado a los 70 hijos de Jerubbaal, junto con los de Siquén, que lo ayudaron a matarlo. Los habitantes de Siquén tenían hombres en las cumbres de los montes, los cuales asaltaban todo lo que pasaba en el camino. Esto Abimelech llegó a saberlo. Gaal, hijo de Ebed, fue con sus hermanos a vivir a Siquén y se ganó la confianza de los jefes de Siquén. Salieron al campo, vendimiaron sus viñedos y prepararon su vinito, pisaron la uva, hicieron fiesta. Luego encontraron en el templo de los dioses, y allí comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Llega otro que pertenecía a esa tierra, preparan vino. Si hay vino es porque hay fiesta. La fiesta, ¿dónde la hacen? ¿Sí leímos ahí? En el templo de los dioses. Y quiero volver otra vez atrás. ¿Qué es Siquén? El lugar donde Dios les prometió la tierra prometida. El lugar donde fueron a adorar con Josué por primera vez. ¿Qué hay en Siquén? Templos para otros dioses. Israel estaba perdido. Esta no arranca como las otras historias de Israel volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y se arrepintieron y clamaron. No hay nada de eso. Ellos están viviendo una vida con su pecado cómoda. Ellos están bien con su pecado. Preparan un vino y se van a un templo de los dioses a beber. Y yo se los voy a resumir la charla de borrachos que tuvieron, porque fue una charla de borrachos, ya estaban prendidos. Y este que llega Gaal, y les dice, este Abimelech se cree mucha cosa. Abimelech acá no la monta a todos. Está ahí por encima de nosotros y está ahí. ¡Qué pereza! Yo mismo me encargaría de él y lo acabaría. Estoy resumiendo los versículos que vienen porque son bastantes. Dice, yo mismo me encargaría de él y lo acabaría. Yo mismo lo mataría. Se cree muy grande, pero nosotros somos Siquén y no va a estar por encima de nosotros nunca más. Pero recuerden que ahí estaban también los generales del ejército. Los generales del ejército escuchan eso y mandan razones a Abimelech. Abimelech escucha eso y dice, ¿cómo creen que se puso? Se había matado a sus hermanos. Para él la vida de los otros no valía nada. Para él no era nada matar a alguien. Para él era algo muy sencillo matar a alguien.
3 años duró ese reinado. 3 años Jotán escondido. 3 años los israelitas desordenados. Nadie clamaba a Dios, nadie buscaba a Dios. Tenían otros dioses que se acomodaban mejor a su manera de vivir y no exigía nada. Entonces para ellos era mejor. En el versículo 34 dice: Abimelech se preparó durante la noche cuando recibió esa noticia, y con el pueblo que lo seguía emboscó a Siquén en 4 compañías. Cuando Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la ciudad, Abimelech y su gente salieron de su escondite. Al ver Gaal tanta gente, le dijo a Zebul: mira cuánta gente baja de los montes. Y Zebul le respondió: tu imaginación te hace ver hombres, pero solo son sombras de los montes. Gaal le volvió a decir: mira toda esta gente que sale como en medio de la tierra, y por el camino de la encina de los adivinos viene otra tropa. Pero Zebul le respondió: ¿y dónde quedó lo que nos decías de que Abimelech no era nadie para que fuéramos sus sirvientes? ¿No es ese el pueblo que tanto despreciabas? Sal pues y pelea contra él. Entonces Gaal salió al frente de los hombres de Siquén y se enfrentó a Abimelech. Pero Abimelech lo persiguió y lo hizo huir, y muchos hombres cayeron heridos de muerte a la entrada de la ciudad. Abimelech se quedó en Aruma, mientras Zebul arrojaba de Siquén a Gaal y sus hermanos. Esta pelea entre hermanos, entre israelitas, no están peleando contra Madián, contra los filisteos, no, están peleando ellos mismos contra ellos mismos. Cuando Abimelech hace todo esto, y este que estaba borracho cuando dijo eso: yo lo acabo, ustedes saben cómo son los borrachos, ¿cierto? Eso yo lo acabo, tráigame lo que yo lo acabo. Cuando llegó la hora de la verdad, salió corriendo, salió huyendo, no lo alcanzaron a matar porque salió corriendo. Pero mucha gente que estaba ahí murió. Muchos de los israelitas murieron. Y empieza a aclararse un poco esto de la parábola que les dice Jotán a ellos. Ustedes van a enfrentarse entre ustedes, porque ustedes van a buscar sombra en él, pero lo único que puede ofrecerles es fuego. Y empiezan a vivir ese fuego. Y Abimelech, que los que lo apoyaban eran Siquén y la otra ciudad de al lado, no le importó y decidió acabarlos, decidió enfrentarse a ellos. Y quiero en esta parte volver a leer, vamos a ver el final de Abimelech. Dice, versículo 42 al 49. Al día siguiente, Abimelech supo que el pueblo había salido del campo. Entonces tomó su gente, la repartió en compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando vio que el pueblo salía de la ciudad, lo atacó con violencia. ¿Contra quién peleó? ¿Contra soldados? Contra el pueblo. Lucharon con mucho valor, pero se detuvieron a la entrada de la ciudad, mientras las otras 2 compañías arremetían contra los que estaban en el campo hasta matarlos. Todo ese día Abimelech luchó contra los habitantes de la ciudad hasta que la tomó y mató a los que aún quedaban. Después de eso, asoló la ciudad y sembró con sal. Cuando los que estaban en la torre de Siquén oyeron esto, corrieron a esconderse a la fortaleza del templo del dios Berit, otro templo de otro dios. Pero Abimelech sabía dónde estaban, así que con toda su gente se dirigió al monte Salmón y con un hacha cortó ramas de un árbol y la levantó y la puso sobre sus hombros y le pidió a su gente que hiciera lo mismo. Entonces todos cortaron ramas y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza y luego les prendieron fuego. Y la fortaleza ardió y los que estaban en la torre de Siquén, que eran como 1000 hombres y mujeres, murieron quemados. Todo este desastre, lo que les digo, la consecuencia del orgullo, la consecuencia de no hacer lo que Dios me dice que haga, hay una ausencia de Dios y es el hombre tomando el control. Primero destruye una parte y algo que me impresiona es que él ordena que rieguen sal en ese terreno. ¿Saben para qué se arroja la sal, no? Para que ese terreno nunca vuelva a dar fruto. Él quería destruirlos de raíz. Si queda alguno vivo que no pueda volver a comer, era su pensamiento. Si se sobrevive a alguien, no va a tener comida acá. Esto va a ser un desierto. Y luego con ramas quema todo lo que está alrededor. Con ramas quema todo lo que está alrededor. Y es impresionante cómo los quema vivos, sabiendo que era el pueblo que lo había apoyado. Pero vuelvo a la parábola de Jotán. Cuando se acerquen a su sombra, lo único que les puede ofrecer es fuego. Abimelech, yo creo que en este momento había perdido ya totalmente la razón. Y no se queda solo con eso, sino que quiere seguir,
quiere seguir avanzando en destrucción. Versículo 50. Después de eso, Abimelech se fue a la ciudad de Tebes, era la otra ciudad que lo apoyaba, y la sitió y la tomó. En el centro de la ciudad había una torre fortificada, en la que se escondieron hombres y mujeres y todos los jefes de la ciudad. Se subieron al techo de la torre y cerraron las puertas. Abimelech fue y atacó la torre, y al llegar a la puerta quiso prender fuego. Pero una mujer dejó caer sobre él, sobre la cabeza de Abimelech, parte de una rueda de molino y lo descalabró. Cuando Abimelech se sintió perdido, llamó a su escudero y le dijo: mátame con tu espada, que no se diga que una mujer me mató. Y su escudero le clavó la espada y murió. Cuando los israelitas vieron que Abimelech estaba muerto, cada uno regresó a su casa. Así castigó Dios a Abimelech por el mal que hizo a la casa de su padre al matar a sus 70 hermanos. Es otra de esas historias de jueces que termina muy mal. Abimelech no pudo destruirlos a ellos. Una mujer X, no es importante el nombre para la historia, deja caer una piedra y lo descalabra. Pero algo que me encanta como recalca la Biblia acerca de, aún en sus últimos minutos, se ve la soberbia. Mátame tú, que no se diga que a mí me mató una mujer, que quedaría muy mal. Estás muriendo, amigo, eso no importa, te vas a morir. Y no acude a Dios, no pide perdón a Dios, sino, hey, dejen que yo quede como un valiente. Uy, yo no sé, y lo que les digo, lo que me afana tanto de jueces es verme reflejado en eso. Que tal vez usted dice: uy, ¿qué pasa si me roban, si pasa algo? Yo no sé, mejor borre cositas ahí que tengo como ilegales, escóndame esto en el cuarto porque qué pena. Y no pensamos en más allá. Cuando muramos, ¿qué? ¿Ustedes creen que importó cuando él murió y vio de cara a cara frente a Dios? No, pero a mí me mató un hombre, me mató una mujer. ¿Eso importa? Pero el orgullo de él, y se ve el orgullo reflejado de Abimelech, que no se diga que me mató una mujer. ¿Y cómo termina? Así castigó Dios a Abimelech por el mal que le hizo a la casa de su padre y matar a sus 70 hermanos. Esta historia no termina bien, no termina bonito. No es de esas historias de hubo paz en Israel por tanto tiempo hasta no. Ven que está muerto y ¿qué hace Israel? Cada uno para su casa. Aquí no pasó nada. No hay un clamor a Dios pidiendo. No hay una oración a Dios como ha pasado anterior, ¿no? En las anteriores historias dice que estaban oprimidos por alguien y ellos clamaban a Dios y Dios los liberaba. Ahí están oprimidos también, están en guerra, pero no claman a Dios porque están acostumbrados, porque dicen, no está tan mal. ¿Cuántos templos de dioses vimos en ese momentico? ¿Cuántos dioses vimos que ellos tenían? Ya se acostumbraron. Y lo que les digo, lo que me molesta a veces de leer jueces es verme reflejado, que me acomodo al pecado y ya no duele. Ya no le digo a Dios ayúdame con el pecado, sino Dios ya no me dice nada. Mejor. Ya no siento ningún dolor en mi corazón cuando peco. Mejor. Ya no siento ni siquiera remordimiento, sino ya el pecado está bien. Pasa eso, pasan cosas graves. ¿Cuánta gente murió quemada? ¿Cuánta gente murió en el campo? Y dicen, se murió, vamos para el campo. Nadie oró al Señor por salvación. Nadie oró a Dios por las personas que se habían perdido. A nadie le dolió que el prójimo se estuviera quemando. Simplemente pasó y decidieron ir a su casa. Pero hay algo que me asombra, porque yo me quedé muy triste leyendo, yo me puse triste leyendo esto. Porque lo que les digo, me veo reflejado ahí. Un hombre cómodo con su pecado y que todo está bien. Pero Dios no es así. A mí me encanta un versículo que dice que antes de que yo abra mi boca, Dios sabe de qué tengo necesidad. O sea, no necesito orar para activar el poder de Dios. No hago trueques con Él. Antes de que yo diga, Dios ya sabe que tengo necesidad. Y Dios ama mucho a Israel. ¿Cuántos dioses vimos ahorita? ¿Cuántos Baales vimos ahorita? ¿Cuántos templos ya tenían esas ciudades? Para Dios es a su acomodo. Pero Jueces 10, 1 al 5. Son 5 versículos que se dedican a algo. Hasta este momento, hasta el versículo 5, Dios no va a aparecer. Desde que Gedeón peleó con sus 300 hasta este momento, han pasado muchos años y Dios no ha dicho nada. Solo puso algo en el corazón de Abimelech para que se pelearan. Pero el resto,
ha sido un Dios silencioso, apartado, ausente, nunca, nunca. A él no se le escapa nada, pero en silencio. Y ese silencio de Dios, mucha gente, lo que les digo, podemos acostumbrarnos como estoy pecando, pero pues como Dios no me dice nada, todo bien. Y es el peor castigo que Dios le puede dar a alguien, es el silencio. El peor castigo que Dios le puede dar a usted es que lo corrija con problemas económicos, enfermedades, que lo corrija con eso. No, eso no es lo peor. Lo peor es que Dios guarde silencio ante nuestro pecado y que nos diga, hagan lo que quieran, yo no les voy a decir nada. Y esto es lo que está pasando en Israel. Por eso cada uno se fue a su casa y dijo, todo bien. Pero en Jueces 10, 1 al 5 dice, después de Abimelech se levantó Tola para librar a Israel. Tola era hijo de Fuá y nieto de Dodo, de la tribu de Isaacar, y vivía en Samir, en los montes de Efraín. Efraín, yo no sé si se acuerdan cuando vimos Josué, era una tribu guerrera. Y Tola gobernó a Israel durante 23 años y al morir fue sepultado en Samir. Después de él vino Jair, el Galaadita, que también acaudilló a Israel durante 22 años. Jair tenía 30 hijos y cada uno de ellos tenía su propio asno. Tenían también 30 ciudades conocidas como las ciudades de Jair, las cuales hasta el día de hoy están en la tierra de Galaad. Al morir, Jair fue sepultado en Camón. Acá todavía no se ve Dios, pero se ve un Dios teniendo misericordia de un pueblo para que no queden a la deriva. Y es Dios actuando, no los dejó morir simplemente, sino envía a otros 2 jueces durante 50 años más o menos. Y es algo que me impresiona. Israel clamó por alguien que les ayudara. ¿Y saben por qué? ¿Contra quién estaba peleando Israel? Contra Israel. Ellos estaban peleando contra ellos mismos. Y yo creo que es la pelea más grande que tiene el cristiano. No es la pelea en contra del mundo, sino la pelea en contra amigo mismo. La pelea que yo tengo en mi interior. Y en esa pelea muchas veces estoy cómodo porque gana el que yo quiero. Ganan mis placeres, ganan mis pasiones, gana lo que yo más deseo. Entonces estoy cómodo, no necesito a Dios. Si hay algún agente externo, ahí sí hay problemas en el trabajo y problemas en la salud, acudo a Dios, pero con el problema es acá adentro, todo bien. Pero me encanta cómo empieza ese capítulo. Después de Abimelech se levantó Tola para librar a Israel. ¿Librarlos de quién? De ellos mismos. Si algo Dios tiene que librarnos a nosotros, es de nosotros mismos. Pablo dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. A mí me encanta, creo que es Charles Spurgeon el que dice, pensé que el viejo hombre se había ahogado en las aguas del bautismo, pero me di cuenta, él dice literalmente así, pero me di cuenta que el desgraciado sabe nadar y lo tengo que ahogar todos los días. No es algo que yo haya podido lograr y ya, con eso ando, no todos los días. Tengo que librarme de mí mismo. Tengo que vencer a lo que yo soy. Y Dios es tan grande que aun cuando yo no le clamo, Él sabe que lo necesito. Él sabe que necesito ser libre de mí mismo. Y esta historia, lo que les digo, en todo este rato, desde hace 8 días hasta hoy, 2 capítulos que encierran más o menos 80, 100 años, Dios no está. Dios está en silencio y Dios está apartado. Y ese es el peor castigo que podemos vivir. La Biblia habla del infierno como un lugar de tormento, no por las torturas que podamos vivir allá, ojalá nadie acá, no por las torturas que puedan vivir allá, no por las visiones que han tenido, sino por una eternidad sin Dios. Eso es lo peor que podría experimentar el ser humano, una eternidad sin la misericordia de Dios, donde Dios simplemente no está. Acá fueron 100 años donde Dios guardó silencio, pero ¿se imaginan una eternidad en el silencio de Dios? Han pasado tal vez meses en su vida, 1 año, 2 años donde Dios no le ha hablado, y ha sido un desastre la vida cuando Dios no habla, cuando Dios no está. Imagínense una eternidad sin Dios,
Mucha gente habla de las torturas que se pueden ver allá y visiones, no sé si son ciertas, si se las inventan. Es un lugar de tormento y es verdad. Pero ¿qué tormento hay si la misma Biblia dice que Él echa al diablo y a sus demonios a un río de fuego? ¿Quién va a torturar si ellos están siendo eliminados? La ausencia de Dios es lo peor que nos puede pasar. No que nos torturen, la ausencia, una vida sin Dios y más una vida eterna sin Dios, es una muerte eterna, es vivir sin vivir. Y esto es lo que vivió Israel en este tiempo. Pero Dios tuvo misericordia de ellos y aún envió 2 jueces más. Y les digo, si Dios ahorita no está hablando o está ausente en nuestras vidas, hoy ha decidido hablarnos otra vez y decirles, hey, clamen. No sean como ellos que se van a la casa cómodos con sus dioses, cómodos con sus pecados. Clamen. Si ustedes no claman y yo hago algo, ¿cuánto más si le decimos a Dios, hey, sálvame, sálvame de mí, no me está atacando Madián, no me está atacando mi salud, estoy bien, tengo un buen trabajo, todo está perfecto, pero no estás tú. Y si no está Dios, ¿qué sentido tiene vivir? La conclusión, un corazón orgulloso hace que el Señor se aleje. Y es la peor consecuencia del pecado. La peor consecuencia del pecado no es que pierda mi trabajo, no es que Dios me corrija, no, es que Dios no esté. Y es que el Señor tome distancia de nosotros. Su amor es grande y puede acercarse de nuevo a nosotros. Pero si tenemos un corazón humilde, Él jamás nos va a despreciar. Yo les digo algo, Dios jamás desprecia a un corazón humillado. Jamás, nunca va a despreciar a un corazón que se acerca humillado ante Dios. ¿Cuánto nos cuesta humillarnos? Un montón. Pero Dios jamás rechaza a alguien que se acerca y le dice, Dios, tengo todo, pero tú no estás, por lo tanto, no tengo nada. No tengo nada. Tengo 3 aplicaciones. La primera, seamos humildes y reconozcamos que nosotros, reyes, que somos nosotros los reyes de nuestras vidas, que nosotros gobernamos nuestras vidas. Y el único rey verdadero que tiene que gobernar nuestra vida es Dios. Dejemos que Dios tome el control de nuestra vida. 2, la ausencia de Dios no es la aprobación de Dios a nuestro pecado. No es que Dios esté diciendo, ok, peca, no pasa nada, todo bien, yo soy puro amor, no pasa nada. No, es la peor consecuencia que podamos experimentar. Y 3, Dios ha contestado a oraciones que no hemos hecho porque sabe que es lo mejor para nosotros. Si estamos aquí es por pura misericordia. En nuestros delitos y pecados jamás hubiera salido de nuestro corazón decirle a Dios, sálvame. Pero Él, aún nosotros estando, dice la Biblia, aún nosotros estando en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Contestó la oración que necesitábamos desde antes de nacer. Yo les quiero invitar, si quieren, colocarse de pie y oremos. Mientras yo los dirijo en esta oración, me gustaría que me acompañaran a 1 Corintios 11:23, mientras oramos. Señor, gracias porque tu oído está atento a nuestro clamor. Yo he gobernado mi vida como he querido hacer lo que quiero hacer y lo hago. Y tal vez no hay ningún dolor en mi corazón, sino al contrario, no siento ninguna pena, no siento ningún dolor. Y sigo mi vida lejos de ti, en tu ausencia, como si nada me pesara. Yo te pido, Señor, que tú tomes el control de mi vida, que tú seas el rey, que tú seas el rey que yo necesito, Dios. Que tú seas el rey que yo necesito. Yo no necesito seguirme gobernando a mí mismo. Yo no necesito seguir mandando mi vida como la he mandado. Yo necesito que tú seas el rey de mi vida. Yo necesito que tú seas el que tome el control de mi vida, Dios. He corrido alejado de ti, muy parecido a Abimelec, para hacer lo que yo quiera. Me he enfrentado a mis propios amigos, a mis propios hermanos, Señor, por puro orgullo, para que no me vean la cara, Dios, olvidando que tú me has llamado a ser manso, olvidando que tú me has llamado a ser humilde. Y yo te pido, Dios, con todo el corazón que seas el rey de mi vida. Yo te pido con todo el corazón, Dios, que tú gobiernes mi vida, que no sea yo más tomando las decisiones, sino que seas tú tomando las decisiones por mí.
Ayúdame, Señor, a ser humilde y a reconocer que te necesito todos los días. Ayúdame a ser humilde y reconocer que sin ti yo no tengo nada, que tú eres todo lo que yo necesito. Ayúdame, Señor, a reconocer que la ausencia de ti no es que tú apruebes lo que yo hago, sino es la peor consecuencia de mi pecado.